Bueno, hola, buenos días a todos, bienvenidos a la actividad de otras caras de la pandemia, sufrimientos en soledad. Esta teleclínica está enmarcada dentro del proyecto Salud Central en las Personas más allá de la pandemia y está a cargo de la Cátedra de Medicina Familiar y Comunitaria. Están acá con nosotros Clara Nis y Patricia Barot, y están conectados a Facundo Tahuada y Elizabeth Olavarría, que son integrantes de la cátedra. También nos van a acompañar otros invitados, pero bueno, darles la bienvenida a la actividad y le doy la palabra a Clara para que Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí y contribuir a la actividad de hoy. Como es el eslogan de esta actividad que compartimos con todas las cátedras, salud centrada en las personas más allá de la pandemia, sabemos que este problema de salud, que es el COVID, es un problema global y que afecta en forma muy significativa a las personas y a las familias, pero también sabemos que hay otros problemas que se suscitan escondidos o solapados detrás de lo que implica el COVID. Entonces, como ya hemos hecho en otras oportunidades, hemos tratado de identificar qué cosas nos desafían a quienes tenemos la responsabilidad de acompañar y cuidar la salud integral de las personas. Entonces, por eso hemos identificado algunos sufrimientos que ha traído este problema de salud, y por eso es que hoy hemos titulado Sufrimientos en Soledad, porque una de las estrategias que se ha tomado para controlar la pandemia ha sido el confinamiento, el aislamiento, y eso claramente ha sido muy positivo para el control de la pandemia, para el control de este problema, pero ha traído consigo algunas otras dificultades que nos importa reflexionar con ustedes y que seguramente más de uno ha tenido que acompañar alguna situación. Es un desafío para nosotros esa fina línea entre cuidar una cosa y cuidar la otra. Entonces, no estamos proponiendo nada distinto, solamente estamos proponiendo que problematicemos esta situación, que pensemos y que una vez más tomemos las decisiones ajustadas a cada una de las situaciones en particular, a cada una de las personas. Es un llamado a eso, y quizás la actividad de hoy contribuya un poquito en eso. Sabemos que el confinamiento, el cierre de las escuelas, el teletrabajo, han sido situaciones que se han dado y que han repercutido en la dinámica de las familias. Y entonces, las mujeres, que son muchas veces, en gran mayoría, las que más destinan horas al cuidado, las mujeres que trabajan y las que no trabajan, han visto sufrir una sobrecarga, el acompañamiento del desempeño escolar a distancia, la permanencia en domicilio, la poca interacción que se ha podido dar, la falta de apoyo y muchas veces la falta de acceso a los servicios de salud y la falta de apoyo de las familias a nivel territorial, es posible que hayan contribuido a la violencia intrafamiliar. Entonces, para reflexionar un poco de esto, tenemos en el día de hoy a nuestra invitada, que es la doctora Irene Petit, quien es, muchos de ustedes seguramente la conozcan. Ella es internista, es médica de familia y es responsable del área de violencia basada en género y generaciones del Ministerio de Salud Pública, a quien agradecemos que haya aceptado esta invitación y quien compartirá con nosotros algunas reflexiones y algunas experiencias. Así que le damos la bienvenida. Muchas gracias, Irene, por aceptar esta invitación, y te dejamos con todos los participantes. Muchas gracias. Bienvenida.
Bueno, Clara, muchas gracias a ustedes por la invitación. A mí me encanta. Tengo el sí fácil para esto, porque es todo lo que es intercambio, docencia, compartir, reflexionar en conjunto me encanta. Me resulta un poco más difícil con este desafío de las pantallas, pero debo decir que este tiempo de confinamiento ha sido de profundo aprendizaje también. Bueno, quizás después les cuente alguna otra cosita más. Hiciste una muy buena introducción, Clara, de lo que vamos a hablar. Voy a compartir pantalla porque traje una pequeña presentación para ordenarme un poco, pero más bien van a ser algunas reflexiones compartidas, este tema. Bueno, a ver, ahí va. Que va a ser sobre de la violencia basada en género en generaciones en contexto de pandemia, pero que se enmarca dentro de lo que es una cuestión de afectación psicosocial muy amplia, ¿no? La violencia es una de las fases, tiene mucho que ver con lo que son las repercusiones también de la salud mental, de todo este tema del confinamiento. Bueno, cuando yo buscaba en un momento imágenes en Google, porque se ha publicado 250 millones de cosas sobre este tema en estos meses, buscaba alguna imagen para no traer una presentación tan en blanco, tan austera. Me apareció esta que me impactó mucho porque me hizo acordar, quiero nombrarla, a Anita Samuninsky, que es una de las referentes en nuestro país de este tema, una de las pioneras que empezó a abordar esto. Fue una de mis docentes cuando yo empecé a incursionar en esto, y en una de las actividades a las que fui, en una de las presentaciones que ella hizo, nos mostró una foto de una casa sin ventanas, y toda la presentación la hizo hablando y buscando que empatizáramos con eso de la idea de lo que es estar. La violencia es el control, ¿verdad? Es el control sobre otro a través del uso del poder. Y que lleva a ese aislamiento, ¿verdad? Entonces ella traía esa imagen de que nos imagináramos no ver hacia afuera. Uno no entiende cómo las personas no salen de la situación, pero lo que es no poder ver hacia afuera, no escuchar el afuera, qué se puede estar sintiendo cuando uno está en esa situación, ¿verdad? Entonces, cuando uno piensa en esto que estamos viviendo, vinculado al confinamiento, ¿no? Con el virus ahí, es como la profecía cumplida esto, ¿no? Para las personas que están en esta situación. Es el emblema de lo que es el sufrimiento a través del control, ¿verdad? Esto de estar así aislado. Bueno, por eso me gustó compartir esta imagen para reflexionar un poco sobre lo que es esto de estar viviendo una situación de violencia dentro del ámbito doméstico, ¿verdad? De los factores favorecedores, ustedes ya lo saben todos, no me voy a extender, Clara los habló, esto del aislamiento es lo principal. Aumentan las tensiones y los conflictos intrafamiliares, aumentan necesariamente porque todos tenemos miedo. La pandemia en sí nos genera miedo, el virus nos genera miedo, y las personas que agreden y que ejercen control también tienen miedo, y también, como todos, están percibiendo todos los estímulos del exterior como amenazantes. Hace poco tuve la oportunidad de escuchar a Pepa Hornos, una psicóloga que hizo una presentación para los comités de recepción local de CIPIAP, hace poco en una actividad vinculada al cuidado de los cuidadores. Yo quiero no dejar de mencionar esto de cómo nos tenemos que cuidar. Está Mercedes Viera también bien escuchando esta reunión, con la que el otro día aprendí también mucho sobre esto. Ella también estuvo hablando sobre estos aspectos. Entonces, bueno, Pepa decía que ella hace poco había tenido que ir a un aeropuerto desde el mes de febrero, que no iba, y le había llamado la atención no solo la poca gente que había, que una imagen que golpea mucho, sino que toda la gente se movía muy despacio. Y después se empezó a dar cuenta que ella también se movía despacio, y después empezó a ver que lo que pasa es que todo el mundo está mirando para el costado, con miedo de que alguien se le acerque. Bueno, así es como estamos viviendo todos, ¿no? Sintiéndonos amenazados.
Creo que les de la salud quizá un poco más, porque también estamos muy expuestos en todo esto. Pero bueno, eso sería otro tema. Entonces esto genera menor disponibilidad para buscar salidas, disminución de acceso a los servicios, y estas restricciones le sirven a los agresores, confluyen en esto de que pueden ejercer más control. De la sobrecarga de cuidados habló Clara también, que se centran mayoritariamente, obviamente, en las mujeres, que generan todas estas dificultades en todas las áreas, ¿verdad? También hay para las mujeres mayor pérdida del empleo, las mujeres nos desplazamos más, hay otras afectaciones, nos desplazamos mucho más en el transporte público, que también está más expuesto a riesgos. Y no quiero dejarte de recordar esto que yo decía ya hace un ratito, que en los equipos de la salud mayoritariamente trabajamos mujeres, sobre todo en el primer nivel de atención, ¿verdad? Entonces, recordarnos a todos y todas que también estamos en una situación de vulnerabilidad en relación a esto. Esta frase de Naciones Unidas me gustó para traerla, del PNUD: las políticas de aislamiento social son de difícil aplicación en contextos vulnerables y en realidad se convierten en un privilegio para las clases sociales más aventajadas. Todo esto también tiene que ver, la pérdida del empleo, de los ingresos, toda esta vulnerabilidad también es un factor favorecedor de la violencia. Los factores protectores, dentro de esto los sistemas de salud, desempeñan una función importante en garantizar que los servicios para las mujeres que han sufrido violencia sigan siendo accesibles durante la pandemia. Esta es una recomendación muy fuerte de la OMS y de ONU Mujeres. Se debe continuar brindando la respuesta de primera línea según los protocolos vigentes que tenemos en nuestro país y difundir ampliamente los servicios de apoyo y líneas telefónicas que en líneas generales se viene haciendo, ¿verdad? A mí me gustó compartir con ustedes hoy, ayer se presentaron los resultados definitivos de la segunda encuesta nacional de prevalencia de violencia basada en género y generaciones, que se hizo en el 2019, es decir, que se hizo antes de la pandemia, pero que es un trabajo muy, muy exhaustivo y de muchísimo valor, muy calificado, con el Instituto Nacional de Estadística y mujeres, bueno, muchas organizaciones, desde el Ministerio de Salud también se trabajó en esto. Estos datos se compartieron ayer, 25 de noviembre, y yo me sentí orgullosa de esto y quiero compartirlo porque es producto del trabajo que hemos hecho entre todos. La pregunta que se les hacía tenía que ver con esto. Entre las mujeres que reportaron conocer instituciones de atención a mujeres, niñas y adolescentes que enfrentan situaciones de violencia basada en género, 46,5% menciona a la policía. 21% menciona al INMujeres, MIDES, y 16,3%, es decir, en tercer lugar, los servicios de salud, después en cuarto lugar, policlínicas municipales y comunas mujer. Esto hace unos años no tenía nada que ver. Cuando nosotros empezamos a trabajar este tema en el MACIEN en el 2007, hicimos un diagnóstico de situación y la gente no tenía idea dónde se resolvían las situaciones de violencia. Decían en el juzgado, en el 0800, no tenían la menor idea de lo que era hacer una denuncia con buscar atención por el tema. Y esto de que en el tercer lugar se reconozca que la salud en general, como sistema, como sectorial, está dando una respuesta, a mí me parece de enorme valor y nos desafía con la responsabilidad que tenemos que tener con este tema. Pero yo quiero agradecer a todos quienes trabajan en el territorio por esto, porque es el reconocimiento a la labor de todos los días. Y también otro de los resultados de la encuesta, que ya les digo fue antes de la pandemia, pero me gustaba traerlo, sobre el impacto emocional de las mujeres que han sufrido violencia de pareja, depresión, angustia, tristeza o miedo, 55%, dificultades o alteraciones del sueño, casi 40%, ideas o deseos de morir o suicidarse, 20%. Esto lo traje porque sé que este es un tema del que se va a hablar. Acá le levanto un centro para Pablo, porque la vinculación entre la violencia y el suicidio es un tema en el que tenemos que seguir profundizando muchísimo y dando mejores respuestas en este país. No solo se suicidan 1/3 de los hombres que
que matan a las mujeres, sino que las personas que sufren violencia, hay que prestar muchísima atención en esto a los adolescentes, muchas veces la única salida que ven es la muerte. Clara me pedía que trajera algunos datos en torno a esto, porque hablamos mucho, pero sabemos poco. Estos datos yo los saqué de una publicación de ONU Mujeres para tener alguna idea de cómo estamos en la región. Estos datos se obtuvieron cuando recién empezaba la pandemia, son como datos emergentes. Pero, por ejemplo, en México se muestra que la Fiscalía reportó más de 30% de denuncias de casos de violencia familiar y aumento de denuncias de violaciones de 3 por día a 5 por día. En Bolivia también hubo un aumento, bueno, hubieron 4 femicidios, 1.200 casos, 33 casos de violación a menores. En Colombia registraron aumento de 51% en los casos de violencia intrafamiliar contra mujeres. En Brasil, 50% de incremento en las denuncias por violencia de género en Río de Janeiro durante la cuarentena. En Argentina aumentaron las consultas telefónicas en un 39%. Ahí hay más datos, aparece algo del Uruguay también, que ahora les voy a detallar. Buscamos el dato de lo que son las llamadas a las líneas de apoyo, al 0800 41 41 o asterisco 41 41 desde el celular. Para tener una idea y poder comparar, en el año 2017 hubieron 5.479 llamadas, en el 2018 3.759, en los meses de enero a octubre de este año 12.099, ayer en la Torre Ejecutiva hablaron de 16.000, yo pienso que quizás hayan agregado las procesadas en noviembre, pero este dato a mí me lo dieron en InMujeres. Fíjense que en abril y mayo fueron los picos de llamadas, 2.231 en el mes de abril y 1.645 en mayo. En abril llegaron a atender más de 40 llamadas por día, cuando el promedio anterior era de 30. Acá, no, perdón, en las primeras semanas de abril entre 50 y llamadas diarias, previamente 40, perdón. Esto da cuenta, bueno, porque en realidad en otros lugares disminuyeron las consultas y disminuyeron las denuncias, pero es porque, bueno, porque la gente no puede salir, entonces donde se sobrecarga es en las líneas telefónicas. Y otro dato interesante que no lo pude terminar de cotejar antes, pero es que cuando se inaugura la línea telefónica de apoyo emocional en convenio entre el Ministerio de Salud Pública y ACE, se detectó enseguida que gran parte de las llamadas a este teléfono eran por violencia de género. En eso fue muy proactivo el equipo de referencia en violencia de ACE, que inmediatamente hizo una capacitación en los protocolos de atención a los operadores de la línea telefónica. En los datos que tenemos nosotros de economía de la salud, de los prestadores privados, porque ASO no nos informa, nosotros los datos los obtenemos por trimestre. En el trimestre de abril, mayo, junio 2019, hubieron 703 casos nuevos, que es lo que se nos informa a nosotros. Y en abril, mayo, junio de este año 2020 hubieron 601. Son más de 100 casos de diferencia, lo que nos está dando cuenta de la dificultad que están teniendo las personas en acceder a las consultas también, ¿no? Porque hubo un descenso. Estos son las tasas, no tiene tanta vinculación en sí con la pandemia, pero las tasas por 100.000 habitantes, que sobre todo lo que me quería mostrar es que nosotros las tasas más altas de consulta las tenemos en los grupos en la infancia, ¿verdad? En los grupos entre 4 y 5 y 6 a 12 años, donde son muy altas, sobre todo en el de 6 a 12, otras veces hemos tenido en niños más chiquitos. Ahí se ve bien, las dos columnas más altas son las de los niños de 4 y 5 años y las de 6 a 12. Estas son un poco las recomendaciones que hacen ONU Mujeres frente al contexto de pandemia para enfrentar a la violencia basada en género.
son cuestiones que salen del sentido común, muchas, esta presentación yo se las dejo para el que quiera, muchas salen, y muchas se han implementado en nuestro país. Garantizar que las regulaciones de cuarentena o de restricciones tengan excepciones para las mujeres y niños sobrevivientes o víctimas de violencia, asegurar que los servicios de atención y respuesta se consideren servicios esenciales durante la pandemia, fortalecer los mecanismos de alerta para facilitar los reportes, en fin, bueno, después tiene que ver con servicios sociales, judiciales, con la financiación, con inversiones, con campañas de comunicación, que esto acá se ha hecho, se formó en el ámbito del Consejo Consultivo, un grupo de comunicación que se trató de hacer campañas con placas para difundir los teléfonos de emergencia, para ayuda. Seguir tratando de relevar los datos para poder hacer estrategias. En Uruguay hay muchísimas cosas, yo les comento algunas nada más. Se ampliaron los cupos para alojar a madres que por disposición de la justicia deban abandonar los hogares. Se diseñó un sistema para que los niños mediante el plan Ceibal puedan solicitar ayuda, y de hecho se atendieron muchos casos que fueron denunciados por los propios niños desde la plataforma central de Ceibal. También se subieron videos para los docentes para que supieran los protocolos y conocieran las medidas que deben implementar. La Suprema Corte de Justicia elaboró circulares para que se tomara en cuenta la protección de las víctimas y en los casos que no hubiera presencialidad, que se prorrogaran las medidas de protección. El INMujeres se integra al SINAE, el Sistema Nacional de Respuesta a la Emergencia, que esto es una recomendación internacional que nos parece muy importante, porque hay una perspectiva de género que hay que incluir en esa atención en todos los aspectos. Lo de las placas ya se los dije. En relación a la salud, los equipos de referencia mantuvieron todas las actividades y actualizaron formas de contacto al contexto de pandemia. La verdad que fueron muy proactivos y adecuaron todo lo que es los mecanismos de atención telefónica a los protocolos que se habían aprobado en el 2019. Todas las instituciones de salud tienen protocolos de atención para estos casos que fueron avalados, corregidos por el Ministerio el año pasado. No fueron protocolos que se hicieron para la pandemia, fueron protocolos que ya estaban vigentes. Y muchas instituciones desarrollaron buenas prácticas que en este momento las estamos relevando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estamos pensando también? Que estamos asistiendo a una situación, a un contexto que no tiene que ver solo con la pandemia muy fuertemente, sí, y tenemos que pensar que este contexto de excepcionalidad se va a prolongar probablemente todo el año que viene y no sabemos cuánto más. Pero hay otros contextos de contingencia muy graves que tienen que ver con cuestiones ambientales, con cuestiones climáticas, que hace años que estamos viviendo en nuestro país y que quizás no estamos dando, quizás o sin quizás, no estamos dando la respuesta más adecuada frente a algunos problemas emergentes, que son todo lo que tiene que ver con inundaciones, con evacuaciones, con lo que fue el tornado que hubo en Dolores. Todas esas cuestiones, todas esas contingencias climáticas las estamos viviendo en todo el país todo el tiempo, y también traen aparejado situaciones de aumento de la violencia de género, por las mismas razones que estuvimos hablando. Entonces, nosotros estamos promoviendo muy fuertemente que el nuevo plan de acción contra la violencia traiga ya una hoja de ruta basada en situaciones de contingencia, que permita dar una respuesta rápida. Yo, para buscar los datos, bueno, la mayoría fueron a partir de elaboración desde DIGESA y Economía de la Salud, de ONU-Mujeres, de OPS y de la segunda encuesta nacional de prevalencia en violencia, que fue la que yo les decía que se presentó ayer, que está en la página de ONU-Mujeres. Daría para reflexionar muchísimo más de todo esto. Lo que sí me gustaría compartir es una viñeta clínica. Cuando Clara me invitó a esto, yo primero pensé que era como un Ateneo, que íbamos a discutir algún caso clínico, y enseguida pensé en esta situación, que creo que tiene algunas cositas interesantes. La voy a compartir en forma muy breve. Yo tuve contacto con esta situación en el Hospital Maciel, pero podía haber sucedido en cualquier lugar.
Natalia es un nombre ficticio, tiene 38 años, vive con su pareja que ejerce violencia de tipo emocional y sexual desde hace 5 años, que están en esta pareja. Ella después supo que él había ejercido violencia a parejas anteriores. Es una violencia de tipo control muy fuerte, con celos muy marcados, y por qué te arreglaste, con quién vas a salir, el que la va a buscar al trabajo, mensajes en el celular, a ver dónde estás en el trabajo. Bueno, y claro, bueno, después ella no tiene ganas de tener vida sexual porque está permanentemente agredida, claro, porque tenés a otro. Entonces, frente a esto, la coacciona para seguir manteniendo actividad sexual que ella no quiere. Ella tiene 2 hijos varones de una pareja anterior, uno de 20 años que vive con su mamá en la casa de adelante y uno de 16 años que vive con la pareja, ¿verdad? Es empleada doméstica, tiene una vivienda propia, la vivienda es de ella, es heredada de su madre que vive en la casa de adelante con el hijo mayor, como ya dije. Y en los meses previos a la pandemia había tenido un intento de suicidio, por lo que se derivó, ella se atendió en ACE también, donde se atiende, se la derivó a psiquiatría, no se contextualizó este episodio dentro de lo que era la situación de violencia que estaba viviendo, o por lo menos ella no lo registró así. Se le indicó sertralina, la toleró muy mal, la dejó de tomar y no consultó nunca más al servicio de psiquiatría. En ese momento consulta en el servicio de emergencia del hospital por un cólico nefrítico, en el mes de julio. Cuando ella responde al tratamiento, se le hace analgesia, estaba todo el tiempo con el celular, el agresor, su pareja, estaba afuera y todo el tiempo, bueno, ¿qué estás haciendo? Lo de siempre, ¿no? Ese control a través del celular. Y cuando la van a dar de alta, le proponen que ir a una internación domiciliaria. Entonces ella se asusta y dice que internación domiciliaria de ninguna manera, porque ella no puede quedarse en la casa todo el tiempo, ella tiene que salir porque es por su protección. Y bueno, y ahí habla de la situación y la residente que la atiende en puerta con muy buen criterio detecta que es una situación de riesgo porque ve el miedo que ella tiene y entonces consulta al equipo de referencia y bueno, se alinearon los astros, justo estábamos en el hospital, igual hubiéramos dado una respuesta aunque sea una cita, pero la pudimos ver en el momento. Imagínense las ganas que tenía de hablar, ¿no? Porque la vimos en uno de los banquitos de puerta, ella sentada, yo parada, las dos con tapabocas, y así todo se desarrolló una entrevista muy buena donde se pudo ver que el riesgo era grande. Primero era grande porque había tenido el antecedente del intento de suicidio. Eso de por sí, en lo que es la tabla de catalogación del riesgo, cuando hay algún tipo de riesgo de vida, ya de por sí es de alto riesgo. Además, por estar ejerciendo violencia sexual también, y además después estuvimos viendo también por los antecedentes que tenía esta persona. Ella no estaba evaluando adecuadamente el riesgo. Ella se sentía que ella iba a poder salir. Y nos relató una situación que para nosotros fue muy paradigmática y a través de esa situación fue que pudimos como confrontarla con el riesgo para que empezara a tomar otras precauciones, que fue que nos contó que en una de estas situaciones de pelea el hijo de 16 la había querido defender y uno de los dos, yo no recuerdo cuál, si fue el hijo o el compañero de ella, había agarrado un cuchillo y ella se había puesto en el medio. Entonces ahí le pudimos mostrar que se tenía que dar cuenta que su hijo ya era un hombre grande, que eran 2 hombres, que alguno de los dos podía haber sido lastimado, y a partir de ahí ella empezó como a tener más conciencia de la gravedad que podía tener esto y de poder empezar a planificar una estrategia de salida. O sea que esa primera valoración del riesgo fue importantísima, pero ya les digo, ya de alguna manera la había iniciado la primera residente que estuvo en contacto con ella, ¿verdad? Y que pudo detectar que Natalia tenía factores protectores importantes que la hacían querer salir de esto, y que la disminución del aislamiento era uno, por eso ella dijo, no internación domiciliaria, no porque me muero, me enloquezco adentro de casa. Ella estaba bien pesado a salir a trabajar, y es empleada doméstica y tenía muy buenos apoyos de los lugares donde ella trabajaba. Ella por suerte hablaba y contaba, y una de las patronas donde ella trabajaba había vivido violencia doméstica y había salido y le estaba asesorando muy bien con respecto a la ruta de salida. También sus amigas que le estaban
también así como el agresor, sus amigas la estaban cuidando y averiguando también dónde estaba y con quién estaba. Entonces, lo que buscamos fue favorecer y potenciar todas esas redes de apoyo que ella tenía, mostrarle de qué manera podían interviniendo cada una, las amigas, el trabajo, sus hijos. También le pedimos que involucrara en esto y que hablara con el hijo que vive adelante, con el mayor, de manera que ella supiera, que el hijo supiera que ella estaba en este proceso de salida para prestar atención, que ella cuando hablara con el marido siempre fuera cuando estuviera sabiendo que el hijo estaba adelante. Y pudimos planificar una estrategia orientada a la protección, donde ella no se pusiera en riesgo en este proceso de salida. A ella también le sirvió, ella fue muy inteligente. Yo le voy a decir que acá hicieron un informe, decía, que el informe va a ir a juzgado. Bueno, ella lo asustaba un poco con eso, le dijimos que tuviera cuidado, pero para ella fue muy importante, a ver, más allá de eso que ella decía, de asustarlo con un informe judicial, para ella fue muy importante porque, bueno, después la citamos, esto por ejemplo fue un miércoles, creo que la citamos ya el otro día de mañana para que viniera y tener una entrevista en mejores condiciones y con el resto del equipo. Para ella sentirse legitimada y validada por un equipo profesional en esto que era reconocerle sus derechos, fue importantísimo también para ese empoderamiento, bueno, y con todas las medidas de cuidado, con la ayuda de sus amigas, de sus hijos, lo echó de la casa finalmente, sin consecuencias, hasta ahora que se lleva como 2 meses fuera de la casa este hombre. Esto que puse acá entre comillas es como el lenguaje coloquial, como hablamos, algunos de los que trabajamos en esto. Ella fue como una buena víctima, pero también hubo como una buena intervención. Esto lo decimos porque, bueno, antes veíamos más, de repente, mujeres con más recursos que empezaban a desnaturalizar la violencia, a poner en marcha estrategias y a salir de esas situaciones. Y hoy por hoy estamos llegando a lugares con muchísima más vulnerabilidad, con muchísimas más dificultades, donde se suman otros problemas socioeconómicos, de vivienda, de consumos problemáticos que hacen que sea mucho más difícil encontrar las rutas de salida. Entonces a veces decimos entre nosotros, ¿dónde quedó esta buena víctima? Antes que uno hacía alguna intervención y salían. Bueno, Natalia fue alguna buena víctima, pero con una buena intervención de un equipo de salud también. Y bueno, por eso quería traerlo, porque todo esto fue en contexto de pandemia que pudo funcionar. Bueno, yo dejo por acá y quedo a las órdenes por si hay alguna pregunta. Aquí tengo mucho interés también en escuchar a los otros expositores de la jornada de hoy. Así que gracias. Muchísimas gracias, Irene. Qué bueno esto que compartís, este caso. Hoy cuando veníamos, Carla, que nos acompaña siempre, decía, me parece que la clínica de hoy es triste. Y bueno, sí, yo le dije, igual va a haber alguna luz. Siempre hay alguna luz. El desafío nuestro, de quienes estamos en territorio, de quienes estamos cerca de las personas, es tratar de encontrar esa luz, ¿verdad? La verdad que te agradezco muchísimo porque fue muy, muy interesante todo lo que planteaste y yo quería compartir mínimamente que hay un estudio recientemente realizado por el Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República y UNICEF que es sobre conocimientos, actitudes y comportamientos de familias uruguayas en relación a COVID-19. Y en ese estudio evidencia una marcada prevalencia de sentimientos y estados de ánimo negativos, tales como preocupación, miedo y ansiedad. En relación a la vida familiar, más del 90% de las familias reconoce que hubieron cambios. Y hay un 18% de aumento en los castigos físicos y un 26% en el aumento de los gritos. Entonces, también para tener en cuenta que en el contexto de la familia, estas cosas también pueden ir pasando, teniendo en cuenta lo de la violencia basada en género y en generaciones, para no descuidar ninguna de las etapas, ninguna de las generaciones. Me parece que también va muy en línea con lo que decís. Así que bueno, sumamente interesante lo que planteaste, y muy movilizadora la segunda parte cuando compartiste esa historia
clínica en la que participaste, que bueno, que en este caso tuvo un buen desenlace, y que sin duda hay que seguir acompañando. Y bueno, y también ver las múltiples oportunidades en donde puede ocurrir esto, ¿no? Este caso fue en emergencia, que a veces es en lo menos que se está pensando en el cólico nefrítico, en hacerle el antiinflamatorio, en resolverlo, y bueno, así que sagaz la residente que identificó el riesgo. Bueno, vamos a continuar con otra situación, con otro sufrimiento. Clarita. Te ignoro porque estás ahí. No me ignoren. Saludar a todo el mundo, desde acá estoy, bueno, confinado por unos días. Agradecerle a Irene, que me pareció buenísima la presentación. Un comentario es ese, que un poco lo que decías vos, en realidad estamos mucho más acostumbrados y acostumbradas, creo, a frustrarnos con un montón de estas situaciones de violencia que se han generado, y en particular me ha tocado que estas situaciones de confinamiento han complejizado más a veces, como decía Irene, las posibilidades de encontrar soluciones prácticas, ¿no? En el asesoramiento. Y bueno, nada, como para ponerle el matiz gris, ¿no? A una historia que por suerte terminó mejor. Y lo otro que le quería comentar a Irene, si tiene novedades o digo, si sabe algo de esto, porque preparando algunas cosas para hoy, en España, donde el confinamiento, digamos, esto lo leí de un artículo español, o en algunos otros lugares donde el confinamiento fue más estricto, y, o sea, las restricciones de movilidad y de confinamiento y esas cosas, planteaban que, bueno, todas estas determinantes del aumento de las violencias, vinculadas a todo lo que mencionaba Irene, y tener en cuenta, primero, la dinámica que tiene, ¿no? La dinámica evolutiva de estos procesos. Yo pensaba, mientras Irene hablaba, cosas que se sueltan, ¿no? Restricciones que se aflojan, y después restricciones que se vuelven más estrictas, o situaciones que surgen que hacen que eso sea muy dinámico, ¿no? O sea, que esos determinantes van cambiando. Y hablaban ahí de que luego del confinamiento había que estar muy atentos, porque cuando el agresor pierde el control, puede aumentar el nivel de violencia, ¿no? O sea, cuando se abren las puertas y empieza a haber otro nivel de circulación, o sea, aumenta la libertad, puede empeorar o recrudecer algunos tipos de violencia. No sé si habías visto algo de eso, o por lo menos mencionarlo. Es verdad lo que decís, sí, es como nosotros sabemos que la etapa de mayor riesgo es la etapa de la separación de una pareja, o que se interrumpe una situación, porque puede ser con un niño, con un adulto mayor. Esa sensación de pérdida de control sí agrava. Por eso decimos que es cuando hay que tomar más cuidado. Y bueno, vamos a tener que formarnos mucho, insistir en todas esas recomendaciones de protección. Pero, por ejemplo, en ese caso, esta intervención de confrontarla a ella con el nivel de riesgo ayudó. Para eso tenemos que tener muy claros los riesgos nosotros, ¿no? Porque las personas que están viviendo esa situación van naturalizando y no lo perciben. Entonces, bueno, planificar esas estrategias es una de las fases bien importantes. Y bueno, comparto también que hay ocasiones de muchísima frustración, porque se suman todas las vulnerabilidades, se potencian entre sí. Estamos tratando de que haya mucha formación en torno a esto en este periodo. Les recomiendo que revisen la página de UNFPA, que todo el tiempo está organizando webinars con experiencias muy calificadas. Es importante que todos nosotros, además, eso es un factor de protección también, vayamos construyendo los relatos de esta pandemia, porque de eso mismo estamos aprendiendo, de las buenas prácticas que van surgiendo entre unos y otros. Tratar de que sea, bueno, frente a toda esta vulneración que tenemos nosotros también y este desgaste, que tal vez ese sea el desafío, ¿qué podemos aprender para ir mejorando?
También hay una cosa que me olvidé, que aprovecho para comentar. Hay una guía de UNFPA sobre lo que es la atención telefónica o por videollamada para estas situaciones, porque hay que ver que también a veces puede estar, a veces de repente podemos querer intervenir y cuidar y generar iatrogenia, si estamos hablando de esto por teléfono y no sabemos qué sucede del otro lado. Entonces hay estrategias para tener códigos que alerten sobre el peligro cuando hay la comunicación entre un operador y los usuarios. Y hay muchas recomendaciones sobre todo esto de la atención telefónica. Que bueno, si tenemos tiempo con Clara, cuando actualicemos el libro de Medicina Familiar, el capítulo de comunicación, vamos a tener que profundizar en todo esto que es la atención a través de medios virtuales, porque hay recomendaciones muy interesantes de cómo generar empatía, aun cuando uno ni siquiera se vea, solo sea una llamada telefónica. Así que bueno, trataremos de seguir, pero son todas líneas en las que tenemos que construir todos colectivamente, ¿no? Gracias. Bueno, gracias Facundo por el aporte, muy, muy bueno. Y la pregunta. Como les decía, vamos a compartir otro sufrimiento. En este periodo hay muchas cosas que se han suspendido, ¿no? Se han suspendido las intervenciones, se han cerrado centros, se ha restringido la atención, pero como muchas otras cosas, hay un evento que ha seguido ocurriendo, y es la muerte. La muerte es un momento de la vida de las personas y de las familias difícil, que requiere de nuestro acompañamiento y que es un gran desafío para nosotros estar en forma asertiva en ese momento y realmente y ser un apoyo para ese momento, para esa persona, para la familia. A veces los médicos hablamos poco de la muerte y nos centramos poco en la muerte porque nos resulta difícil, porque nos interpelan, porque muchas veces no tenemos recursos para hacer ese apoyo. En este año, esto se ha complejizado mucho más, porque la muerte ha pasado a estar en un contexto que no conocíamos y que muchas veces ocurre en soledad. Y en este caso, a quienes tenemos que estar en ese momento, a quienes hemos tenido que acompañar a las familias, ha resultado un escenario totalmente nuevo, donde nuevamente tenemos que tomar decisiones que son de acuerdo al momento, de acuerdo a cada persona, a cada familia, a la realidad de cada uno. Es un gran desafío poder ser un apoyo positivo, un apoyo en esta situación, la situación de la muerte en soledad. Entonces, para eso, nos pareció que al equipo coordinador de esta actividad nos pareció muy oportuno invitar a la doctora Gabriela Piris, que muchos de nosotros la conocemos, porque ella ha sido muy generosa con el conocimiento. La doctora Gabriela Piris Álvarez es internista, es especialista en cuidados paliativos, es la directora del Servicio de Medicina Paliativa del Maciel, fue responsable del área de cuidados paliativos del Ministerio de Salud Pública, tuvo una gran participación en el desarrollo, en el impulso del Plan Nacional de Cuidados Paliativos. Entonces, por eso, y bueno, y además es docente de la Unidad Docente Asistencial de Cuidados Paliativos, es docente y es la responsable. Y ha contribuido a que muchos de los equipos del primer nivel de atención tengan formación en cuidados paliativos. Pero bueno, hoy le invitamos, no para que hable de cuidados paliativos, sino para que hable de este momento especial que a nosotros nos toca acompañar y que ha sido para todos un gran desafío, es algo nuevo que tuvimos que adaptarnos. Así que, Gabriela, te agradezco muchísimo aceptar esta invitación. Es un gusto para todos nosotros contar con tu presencia. Adelante. Muchas gracias, Clarita. La verdad que es un gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. El sufrimiento en soledad se agrava cuando
se acerca la muerte, sin lugar a dudas. A todo lo que ya se habló se le agrega el final de la vida y todo lo que ello implica. No solo el final de la vida físico, sino todas las culpas, todas las cosas no hechas, todos los conflictos familiares. Y yo les quiero contar un poquito la experiencia nuestra en estos meses de trabajar en pandemia y las dificultades que hemos tenido. Hemos tenido varios casos de pacientes nuestras que también sufrían violencia doméstica, violencia basada en género. Y fue muy increíble, sobre todo un caso de una señora mayor, una adulta mayor, que quien ejercía violencia era un familiar un poquito distante, pero que convivían en la misma casa. Ella, la forma que encontró de poder avisarnos que estaba sufriendo violencia doméstica fue a través de una carta, porque nosotros enviábamos la medicación al domicilio, y la señora un día nos mandó una cajita de bombones con una carta adentro. Y fue tremendo, porque claro, cuando vimos la cajita de bombones dijimos, qué bueno, qué lindo gesto, y cuando vimos esa nota que estaba adentro fue tremendo, verdaderamente tremendo. Entonces también lo que debe ser el sufrimiento de estar en el final de la vida, de sufrir violencia doméstica, de estar aislado, esto que decía Irene, que es como la máxima expresión de la violencia, estar aislado con quien te está sometiendo permanentemente, ¿no? Y bueno, se hizo una intervención, hicimos una simulación, y fue todo a través de cartas. A la señora le llegaba medicación todos los días, porque nosotros no teníamos forma de comunicarnos por teléfono, porque siempre estaba el agresor ahí, y la señora simuló determinados síntomas y la tuvimos que internar y la pudimos sacar y luego fue a otro lugar. O sea que la violencia doméstica la vivimos, crece mucho en este lugar, y cuando se da un adulto mayor, que es más vulnerable todavía, porque tiene menos recursos, hasta menos recursos de movilidad, y se da una enfermedad en etapa final y todo eso, es como una conjunción tremenda. Otras situaciones que hemos tenido que vivir han sido toda la limitación de la comunicación física con los pacientes. Y eso ha sido un problema importante que, bueno, que nos tuvimos que adaptar, obviamente, pero en las primeras etapas, en la primera etapa de la pandemia, en los meses de marzo a mayo, que fueron los que desconocíamos cómo esto iba a evolucionar, la política del hospital era que fuéramos con túnica sobre túnica, y tapabocas, y gorro, y guantes, y los pacientes no nos reconocían, no sabían quiénes éramos. Y eran pacientes que los habíamos asistido desde hacía tiempo. Entonces, no poder estar en contacto con los pacientes, tener que mantener las distancias, todo eso también generó un sufrimiento extra. En algunos casos para el paciente, en muchos, y también para el equipo. Nuestro equipo, y le debe haber pasado a todos los equipos de salud. Lo que pasa es que de estos temas no se habla, de cómo nos sentimos nosotros, pero era angustiante. Había gente que venía de los domicilios y decía, no puedo más, no quiero seguir saliendo así, se estaba muriendo y yo estaba con un guante y no podía estar en contacto con el paciente. Y bueno, pero era lo que teníamos que hacer. Otras situaciones complejas también que nos dejó esta pandemia fueron varios casos que tuvimos que trasladar pacientes porque no podían estar en la casa, porque no podían tener los cuidados adecuados, sobre todo en los últimos días, las últimas horas, y tenían síntomas respiratorios. Al inicio de todo esto, todos los protocolos fueron estrictamente rígidos. Y si bien nosotros les decíamos a los compañeros de emergencia y los que estaban en el área COVID, pero mirá que este paciente ya viene con disnea porque tiene un cáncer broncopulmonar o un EPOC y ya lo estamos tratando, no tiene fiebre, no tiene nada, tenía síntomas respiratorios y eso alcanzaba para que el paciente tuviera que obligatoriamente pasar al área COVID, y muchos de nuestros pacientes se murieron aislados, absolutamente aislados. Porque ni siquiera nosotros podíamos entrar al área COVID porque era lógico, había que restringir los equipos de protección personal para
para las personas que estaban más capacitadas para tratar a estos pacientes, y bueno, tratábamos de comunicarnos por medios electrónicos, pero gente mayor a veces no le daba para hacer una videollamada o para poder hacer cosas. Eso fue una situación muy complicada que nos llevaba a pensar cada paciente que teníamos que trasladar, porque lo íbamos a someter a una cantidad de cosas, no solo el hisopado, que el hisopado sería lo de menos, sino a estar solo en la emergencia, a estar solo en el área COVID y a morirse solo. Entonces, cómo tomar todo ese tipo de decisiones también fueron situaciones como muy angustiantes para el equipo de salud, ¿no? Porque implicaba valorar, además de todos los aspectos que hay que valorar, la voluntad del paciente, si verdaderamente está indicado o no, determinado accionar médico, ahora teníamos este otro contexto que nos complicaba. Actualmente eso lo hemos mejorado y tuvimos una adaptación del protocolo para nuestros pacientes, y aquellos pacientes que nosotros decimos que tenemos que dejar registrada la historia, que vienen con síntomas, que no agregaron síntomas nuevos y que tienen hisopado negativo, pueden pasar a otro lado sin tener que estar necesariamente en las áreas de mayor aislamiento. Otro tema importante que tuvimos también en la pandemia y que generó mucho sufrimiento fue las restricciones de las visitas en el hospital, que por suerte nos permiten hacer algunas excepciones y hemos podido contemplar algunas situaciones, incluso de niños, porque hemos tenido 3 o 4 casos de mujeres jóvenes que terminaron falleciendo y que tenían hijos chicos, y bueno, la única forma era que ingresaran al hospital, y bueno, a través de la dirección hicimos todo un protocolo, y se desinfectaba la sala de lactancia del hospital, se acondicionaba para que pudieran estar un par de horas con los niños, se llevaba a la paciente en sillita de ruedas, y aunque sea los niños podían estar ahí. Y el otro tema importante fue para los familiares de los pacientes nuestros que fallecieron, el no poder estar a los velatorios. Ya no los pudieron acompañar adecuadamente, y recuerdan que la restricción de los velatorios, que creo que sigue vigente, es de un número muy pequeño, ¿no? A pesar de que el de Maradona hoy va a ser de 1,5 millones de personas, lo cual es una locura, pero bueno, por suerte es otro país y no es problema nuestro. Eso llevó a que el riesgo de duelo patológico aumentara. Y nosotros tenemos como un screening que hace el equipo de riesgo de duelo patológico. Bueno, ahora todos los pacientes que fallecieron del 16 de marzo en adelante son familiares que están dentro de ese grupo y que tenemos que hacer una valoración mucho más estricta por no haber podido acompañar a su familiar en todas estas etapas. Y eso, bueno, ha llevado a que adaptáramos la carta de condolencia que teníamos, la hicimos como mucho más adaptada a esta situación, la hicimos más larga y describimos un poquito las etapas del duelo para que nos comentaran si tenían alguna duda, y el equipo psicosocial, que es la psicóloga, una médica que está terminando psiquiatría y tiene formación en psicología médica, la trabajadora social y la voluntaria, hicieran un seguimiento estricto durante todos estos meses de todos estos familiares, para minimizar y para disminuir todo este impacto. Sumado a todo eso está el empobrecimiento económico, que en una población ya con una situación económica compleja se vio notoriamente agudizada, y varios de pacientes nuestros de un día para el otro dejaron de tener que comer, no tenían para alimentarse. Y mientras se comenzaban a hacer los trámites y todo eso, bueno, contamos con otros apoyos que pudieron darlo, pero esa situación de empobrecimiento que al día de hoy se mantiene, obviamente, y que va a seguir complejizando aún más la situación, es otro factor más que genera sufrimiento y que muchas veces estos pacientes no lo dicen, con lo cual nosotros estamos mucho más activos en indagar
cuál es la situación económica para poder apoyarlos en algunas cosas. Gente que ha tenido que vender muebles de la casa para poder comer, y muebles que, claro, que eran los muebles básicos, no eran muebles accesorios, eran, bueno, nos quedamos con 2 camas en vez de 3, y pasan a tener que convivir en la misma habitación, en la misma cama, varios integrantes de la familia. O sea, verdaderamente situaciones complejas, situaciones de mucha vergüenza para mucha gente que no está acostumbrada a ello, sumado al final de la vida, que es una situación muy compleja. Bueno, esta es nuestra experiencia y quedo a las órdenes si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Gabriela. Qué importante esto, porque siempre en ese momento, ¿no? En la etapa final de la vida, siempre lo que se promueve es el encuentro, el reencuentro con la familia, la oportunidad para eso que decías vos, ¿no? Pedir perdón, reconciliarse, generar una situación para que la persona pueda morir tranquila, en paz, y los familiares disminuya al máximo el riesgo de duelo patológico. Un problema con el que, si no se resuelve, tenemos que todos lidiar, ¿no? Y qué desafío es para quienes integramos los equipos del primer nivel de atención, identificar el riesgo del duelo patológico y acompañar en forma adecuada, sabiendo que están dadas las condiciones para que ocurra mayor prevalencia que en otros momentos. Y qué difícil eso de la decisión de la internación, ¿no? Donde en otro momento quizás se decida, tiene síntomas internos y estarán dadas las condiciones para que la familia pueda acompañarlo internado. Ahora no es así. Entonces eso de evaluar, ¿no? Constantemente esa fina línea entre a qué sufrimiento le doy más prioridad, si a la soledad o a la disnea. Entonces, por eso pareció muy bueno que participaras, y te agradezco las experiencias que compartiste, porque nos suenan todas muy familiares. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a continuar con el último invitado. Le doy la palabra a Patricia Barot, quien también integra con nosotros este equipo de coordinación, quien va a presentar al próximo invitado. Muchas gracias, Gabriela. Gracias. Bueno, el otro invitado que tenemos va a tratar un tema como es el suicidio, que muchas veces no se quiere hablar o está como tapado, pero esta pandemia también nos deja otras miradas, digo, cómo incide la cantidad de desempleados, la gente que está en el seguro, las condiciones económicas, las depresiones, las terapias a distancia o por Zoom, todo eso, cómo está incidiendo. Pablo es docente, es investigador del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida de los del AR, y creo que él es la persona indicada para contarnos un poco de todo esto que está pasando con el suicidio en Uruguay. ¿Cómo vamos a seguir post pandemia? Te doy la palabra, Pablo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Para nosotros es un gusto estar hablando de estos temas que nos preocupan a todos. Sobre todo, como decimos siempre, como escribió creo que Pérez Jiménez en España en un libro, La mirada del suicida, que aumente el volumen de discurso colectivo sobre estos temas nos parece muy importante, porque al aumentar ese volumen del discurso colectivo sobre estos temas de muerte, de duelo, de dolor, de suicidio también, de alguna manera empezamos a sacar esa sombra de condena que tiene estos temas, de condena social, que primero fue religiosa, después fue una condena social, y después también fue una condena política, claro que sí. Y que de alguna manera este siglo XX lo proyectó como un tabú que nos impuso, ¿sí? También la religión, también la cultura, también la política,
y por qué no también la ciencia al tema del suicidio. Entonces, cuando hablamos de suicidio, nos parece también importante destacar que cuando hablamos de suicidio hay que hablar de algún otro, o de ese diferente que se quita la vida por mano propia, que llegó a determinadas situación personal, a veces desde el punto de vista más personal, más psicológico, otras veces más cultural, otras veces más económico, otras veces más social, que lo hacen un diferente, ¿sí? Y debemos hablar de esto para erradicarlo del silencio, ¿sí? Y traer nuevamente al suicida, ¿no? Traer nuevamente al suicida, no para celebrar la muerte, no para celebrar el acto, ¿no? Sino para elaborar estos duelos estos duelos sin tapujos y sin vergüenzas, de otras racionalidades que el siglo XXI y la sociedad uruguaya tiene que permitirnos hacer. Es decir, cuando hablamos de suicidio estamos queriendo sacar esas vergüenzas, esos tapujos que tienen las familias, que tienen sus allegados, que tenemos toda la sociedad. ¿Está claro? Entonces, lo importante es hablar de esto y tratar de volver desde otra racionalidad a este tema. Sin lugar a dudas, este tema encierra muchísimo, y se habló muchísimo en este año de lo que es esta experiencia social que vivimos todos, porque en realidad esto fue como, también se puede ver como una gran experiencia social que vivimos todos, no solo lo que vivimos, sino también lo que se nos proyectó, que eso me parece también importante tener presente, ¿no? ¿Qué se nos proyectó a nosotros? Porque yo recuerdo en marzo de abril, si bien había un confinamiento importante en el Uruguay, que fue muy abrupto también, ¿verdad? Con el cierre de las escuelas, de la universidad, de los centros deportivos. De alguna manera también, todo lo que se nos transmitió en los informativos, que en aquella época eran 3 horas y media, 4 horas, y todo el día hablando de los cadáveres en Quito, en Ecuador, las muertes allá, y los contagios, etcétera, 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 que llevaron a trastocar, digamos, muchas cuestiones, sobre todo llegaron el tema de las emociones también, ¿no? Que también tiene un componente sociocomunicativo importante. Eso me parece también importante trabajar estos temas desde otras disciplinas, y por eso también agradezco al proyecto hecho de darme la palabra, o de darnos la palabra, de una mirada más social a estos temas, ¿no? Porque me parece que las emociones, el dolor, tienen un eje sociocomunicativo muy importante, ¿sí? El mundo emocional de las personas es dinámico, ¿sí? Se combinan en diferentes, o en múltiples, más que diferentes, múltiples estructuras, ¿sí? Y cadenas de asociación que uno hace desde los aspectos más psicológicos, que ustedes saben mucho más que uno, yo no sé nada de eso, ¿sí? Hasta que se ponen en juego diferentes situaciones en la interacción personal. Porque lo importante también hay que reconocer, como lo dice Sergi Pagún, ¿sí? Como lo dice también Danilo Martuchelli, Leblanc. Hay un excelente libro de Leblanc que se llama Las enfermedades del hombre normal, que eso después vamos a hablar un poquitito, ¿sí? Que es el tema de la precariedad ontológica y de la precariedad vital, porque la precariedad y la vulnerabilidad no es necesariamente económica, también hay una precariedad ontológica, una precariedad vital, eso nos vamos a referir después. Vuelvo a repetir, Guillermo Leblanc, Las enfermedades del hombre normal. Estaba hablando de esto de que se ponen en juego diferentes situaciones en la interacción social, porque los vínculos no necesariamente son, o también son protección, pero también son reconocimientos. Reconocimientos donde uno está, ¿sí? Y se siente partícipe. Entonces, en este tema de confinamiento, en este tema de suicidio, en esos meses, me parece que hubo también eso, digamos, es decir, perder el grupo de amigos, perder el grupo universitario. Recordemos que en la Universidad de la República hay estudiantes de primer año que no conocen la universidad, ¿sí? O sea, no tienen esa protección de ser universitarios, no tienen ese reconocimiento de ser universitarios. Reconocimientos en un sentido muy amplio de la palabra, porque que yo tenga una familia, por ejemplo, una familia en términos muy amplios, no solo me da protección en muchos sentidos, sino que también me da reconocimiento frente a los otros. Pablo, el papá de Felipe, Juan Pedro, el compañero de Ana, ¿se entiende? O Pablo, que va al club, que es el compañero de Eduardo, de Daniel, es decir, cierta protección y cierto reconocimiento para, cuando yo pierdo alguno de esos vínculos, que pueden ser electivos, como esto del club que estoy hablando, empiezo a generar déficits en ese sentido.
¿se entiende? Y los déficits a veces sociales no los manejamos por igual todo el mundo. Sin duda no los manejamos, porque de alguna manera las propiedades sociales que tenemos también nos ponen límites, al perder esos vínculos, esas propiedades sociales se empiezan de alguna manera a ver inactivas, o límites de acción que de alguna manera derivan en consecuencias sociales muy diferenciadas. Entonces, en este tema de suicidios se mezcla, ¿sí? En este tema de confinamiento y suicidio se mezcló muchísima cosa. Eso es una reflexión muy general. Una reflexión un poco más particular sobre el tema suicidio en Uruguay. No les voy a aburrir con cifras, no hice ninguna presentación. Ustedes ya saben que Uruguay es el país de las Américas con más tasa de suicidio, ¿sí? 20,6 o 20,5, con un subregistro médico importante también, 4,5. Es decir, ¿con esto qué quiero decir? Doy vuelta a la moneda porque algunos colegas dicen que el Uruguay tiene una alta tasa de suicidio porque tiene buen registro médico. No, no lo tiene, no lo tiene. En temas de mortalidad se está mejorando, pero hay un subregistro en temas de suicidio no importante, yo creo que es menor, pero lo hay. Entonces, bueno, comparémonos con Argentina, con Chile, con Colombia, con Estados Unidos, con España, con países de similar mirada estadística a estos temas. Pero los números no son importantes en esta situación. Por más que a veces la realidad social se construye a partir de números, en Uruguay es la tasa más importante de las Américas, ya lo dije, lo vuelvo a repetir en 30 segundos, pero me parece que los números en Uruguay son tan bajos, 723 casos, que tocar un caso para acá, un caso para allá, sacarlo de un departamento, ponerlo en el otro, genera cierto estigma y cierta mirada que no contribuye al tema, porque en realidad el tema del suicidio es bastante más amplio. Históricamente también tenemos una relación complicada con el suicidio. 1933, 1932 teníamos una tasa de 17 por 100.000 habitantes. Es decir, parece que los uruguayos y las uruguayas tenemos un problema ahí que tenemos que resolver, que también tiene cierta beta histórica. Entonces estaba diciendo que en esto para focalizarme un poco más en suicidio, para ser breve y dar lugar al debate, que es lo más importante de este tipo de charlas, se habló mucho de suicidio. Entonces, lo único que tenemos que decir, lo más importante en este tema, me parece que son 2 o 3 cosas. La primera que es, todo lo que voy a decir ahora, estas 3 cosas se van a comprobar el año que viene con los números y las estadísticas, pero salió un informe ahora semestral sobre mortalidad, donde se señala que, por ejemplo, el primer semestre del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Ya es público eso. El primer semestre hubieron 343 suicidios este año, estamos hablando hasta el 31 de junio, cuando en realidad el año pasado hubieron 404 casos y el año anterior, 2015, perdón, 355. 355 2015, 404, 402 el año pasado y este año vamos 343. Es decir que, en principio, el confinamiento, digamos, que lo podemos datar entre el 13 de marzo, 14 de marzo al 1 de mayo, ahí podemos decir con cierta certeza, ¿sí?, que lo vamos, vuelvo a repetir, a comprobar el año que viene, que el suicidio descendió entre un 30, 31% a 24, 25%. Es decir, en esos 2 meses y medio, hubo un descenso importante del suicidio consumado. Eso se debe básicamente, ya está estudiado por la psicología social hace varios años, que se llama una cosa así como efecto guerra, donde las personas se preocupan más de la situación social, digamos, del colectivo que está pasando ante inundaciones, guerras, pandemias, etcétera, etcétera. Parece que los suicidios o los suicidas, o esas personas que ya tienen la decisión de quitarse la vida, la relegan a un segundo plano. Si este periodo lo datamos hasta más o menos 30 de julio, es decir, 13 de marzo, 30 de julio, no junio, comparando con el año anterior, 2019, ahí los suicidios descendieron un 10%, entre 8 y 10%. ¿Está claro? Hablemos en porcentajes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que del 1 de junio al 30 de julio, los suicidios están aumentando. Si yo miro las cifras del 13 de marzo al 1 de noviembre, 7 de noviembre, los suicidios ya están emparejándose. Es decir, eso que se decía, que el confinamiento provocaba suicidios, fue todo también una falsa información, una desinformación muy fuerte, ¿sí? También para generar miedo y generar cierta ansiedad, y cierta
cierto temor a enfrentarnos otra vez a ese tema. Entonces, el suicidio como tal, ¿sí? Como fenómeno en épocas de pandemia no es importante. Esto no inhabilita a que ahora, en estos meses de noviembre, diciembre, y sobre todo el año que viene, vamos a tener un aumento importante de la tasa de suicidio, de los casos. Sobre todo porque Uruguay se caracteriza porque en noviembre y en diciembre, si bien hay una tendencia bastante homogénea en los meses de suicidio, es mentira que nos suicidamos más en invierno, eso es mentira. Entran a Radatán del MSP, ponen por mes y se van a dar cuenta que es otra absoluta mentira del Uruguay. Nos suicidamos más en diciembre, un poquito más en diciembre y en enero. Lo que nos deja esta pandemia, lo que nos deja esta situación, esta salida, es una incertidumbre brutal sobre qué va a pasar con estos temas. Nos va a dejar una situación frente a un terreno que nos plantea una situación, mejor dicho, que va a ser fértil para que muchos uruguayas y uruguayas de alguna manera hayan transitado en estos meses pasados, en estos meses que vienen, diferentes situaciones emocionales, culturales, de precariedad también, que les va a llevar lamentablemente a quitarse la vida no podríamos decir en qué proporción, pero sí básicamente en qué. Porque de alguna manera este tema de la muerte, de esta precariedad, de este final de la vida compleja, digamos, porque en realidad la certeza ontológica que tenemos nosotros los humanos es que nacemos y morimos, ¿verdad? Pero parece que, bueno, en Uruguay la cultura, ¿sí? La cultura diría Tony Walter es un sociólogo que trabaja el tema de la muerte, a mí me gusta mucho, ¿sí? Tony Walter, de la Universidad de Bath, de Inglaterra, ¿sí? Él tiene 3 tipologías de la muerte muy, muy interesantes de leer, por eso lo recomiendo. Volviendo a eso, parece que estos meses nos han dejado una precariedad y una inseguridad y una indeterminación, digamos, y ciertas desorientaciones naturales que de alguna manera generan o pueden inscribirse en esa precariedad ontológica que habla Leblanc, que de alguna manera vamos inscribiéndonos en esa vida de mortalidad de finitud, ¿no? de que la cosa se acaba. Algunos individuos, porque no todos nos manejamos de la misma manera, ¿sí? Recordamos que esta precariedad obviamente es producida y sostenida por la sociedad, ¿está claro? Soy sociólogo, entonces esta precariedad ontológica, esta precariedad social, esta precariedad vital, coincidimos con Leblanc, que es producida y sostenida por la sociedad, básicamente por los juicios de normalidad que hacemos de las cosas, lo normal y lo patológico, y los juicios de segregación de las personas. Entonces, cuando hablo de segregación, cuando hablo de juicios de normalidad, estoy tirando algunos temas o algunos conceptos que son fuertes y se manejaron, se manejan y se van a manejar en estos meses venideros. Entonces, de alguna manera, esta precariedad ontológica, como les decía, también está inscripta en una precariedad social, o se puede inscribir en una precariedad social o sociológica, que es de alguna manera una participación en una historia social, ¿sí? De alguna manera, esta idea de precariedad social está de alguna manera cuestionándose a la vida ordinaria y al porvenir y a lo que viene, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta precariedad, este no rumbo social, de alguna manera anula al individuo o a las potencialidades que tiene de salir de sí mismo. Entonces, de alguna manera, esta precariedad o vulnerabilidad social puede determinar, ¿sí? Alguna vulnerabilidad vital, alguna depresión, ¿sí? Más allá de degradación física y psíquica y depresión, de alguna manera puede estar orientando a eso. Porque el yo, digamos, las propiedades sociales impersonales, ¿sí? Que es el mínimo de propiedad que tengo para manejarme como individuo en una sociedad, está legitimado por un tú. Mi yo se legitima, se construye recíprocamente con un tú, con el otro individuo. Y ese yo y ese tú es en un nosotros. Ese nosotros
lo importante que tenemos que tener presente, ese yo y ese tú, ahí en el medio está el nosotros. De alguna manera me permite a mí una red de protección social, una propiedad social fundamental, un registro de pertenencia. Entonces, el yo está sostenido por propiedades sociales, interpersonales, que son reconocidas en la existencia del otro, como vínculos vitales para funcionar. Entonces, los vínculos no necesariamente, o no solo son protección, también son reconocimientos, y funcionan en esa diversidad de planos que va de la psiquis, ¿sí? Que va de lo psicológico, que va de lo neuronal. Nos dice Boris Cyrulnik en ese muy lindo libro, que a mí también me impactó mucho y siempre lo recomiendo, que se llama Cuando un niño se da muerte, ¿sí? Se me fue la editorial, es del año 2013, está en PDF en internet, pero si no sale muy barato, creo que es de Gediza, Boris Cyrulnik, ustedes lo deben de conocer porque es un neurólogo, psiquiatra, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera, esos planos de funcionamiento social también es en un plano afectivo, también es en un plano social, también es en un plano, perdón, existencial, ¿no? Que actúa como una legitimación del yo. Y en esa legitimación del yo está el tú y está el nosotros. Y ahí también puede haber los temas de violencia también, ¿sí? No que se expliquen en un 100%, porque la causa y efecto para las ciencias sociales, por suerte, es bastante más compleja, ¿no? No es unilateral. Es decir, las variables aportan, por suerte, un poquito de varianza al problema. Entonces, es esa instancia que yo me tengo que legitimar ante el tú, ante el otro individuo, ante nosotros, de alguna manera también pueden explicar esta inconsistencia del yo, este desmoronamiento del soporte social que se puede dar o se está dando en estos meses, una pérdida de sí mismo, una falta de legitimación. Y eso, vuelvo a repetir por cuarta vez, no necesariamente es en un plano, no necesariamente lo explica un plano psíquico o un plano psicológico, ¿sí? Sino que la privación de los vínculos del yo y el tú y del nosotros, ¿sí? Hay un vuelco sobre sí mismo. Entonces, hay un cuestionamiento, si me cuestiono la vida social, la construcción social de la vida, la precariedad ya es una conjunción de una precariedad vital, una precariedad social, ¿sí? Que se hipoteca la vida. Entonces hay un cuestionamiento a la vida en el plano personal y en el plano interpersonal. Entonces hay muchos suicidios en nuestro país, yo siempre digo, y esto es un poco lo que nos deja la experiencia de leer las notas o las cartas suicidas, y que como notas nosotros lo tomamos como elementos culturales, no como lo toma la suicidología, como un elemento más a la comprensión del caso individual, ¿sí? ¿Está claro? Eso es importante también. En las notas ahí se ve que hay mucha gente, o de estos que dejan nota, que no necesariamente es para explicar el suicidio, que no se ven en la vida hoy, no se ven en este plano personal e interpersonal, por cosas que pasaron en el pasado, ¿sí? Y esas cosas son amplias, ¿sí? Es decir, hay gente que ya le cuestionamos la vida. Yo por eso a veces digo o decimos que los suicidios del año que viene, del 2021 y del 2022, ya están pautados en el Uruguay. En Uruguay y en general en el mundo. Y después también hay otro conjunto importante de suicidios que tenemos que tener presente también, que son gente que no se ve en el futuro viviendo con las condiciones que tiene hoy. Y este grupo me parece, si podemos abrir en 3 grupos de suicidios, es decir, por hechos que vivieron en el pasado no se ven en el presente, por ese juzgamiento. Los otros son los más compulsivos, digamos, que eso no lo vamos a agarrar nunca. Y estos del medio, digamos, que son gente que hoy en día no se ve con las condiciones que tienen, condiciones ontológicas de precariedad vital, condiciones económicas, condiciones culturales, no se ve en un futuro viviendo así, o con estas condiciones, no se proyecta un futuro. Y ahí me parece importante, y con esto ya quiero terminar para dejar lugar a preguntas, me parece importante el tema de las emociones y del currículum emocional que tenemos que empezar a trabajar. Ese currículum emocional que nos prepara para la vida o nos debe preparar para la vida. Y este currículum emocional, lamentablemente, todos los que estamos acá, me parece, ya llegamos tarde a absorberlo o de tenerlo presente. Lo que sí tenemos la oportunidad de seguir, de pensar un poco más, y no quiero decir de no lamentarlos por los suicidios que están hoy en día, sino que tenemos que empezar a pensar y a reconstruir este tejido social
para los que vienen, y para los que vienen me estoy refiriendo a los que hoy tienen capaz que 5, 6 años, 10 años de edad. Es decir, el currículum emocional se tiene que empezar a jugar en los primeros planos. Cuando estoy hablando de currículum emocional, es emocional social, ¿verdad? No en temas de formación neuronal, neurotransmisores, todo eso no. En este currículum de las emociones de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Entonces me parece que ese currículum emocional tiene que empezar a conjugarse en el sistema educativo, ¿sí? En la sociedad toda y en el sistema educativo. Y esta idea de que hay temas que tienen que trascender a lo sanitario, me parece que también, y con esto sí termino, es sacar el tema del suicidio del área nuestra. En una cancha de fútbol, como se habló tanto de fútbol ahora en la pandemia, podemos decir que el suicidio hoy se está jugando en el área nuestra y que el golero es el sistema sanitario. Y yo doy fe de que el sistema sanitario es ese arquero que estira los brazos, estira la mano, abre bien el guante, y ya cuando la pelota está ahí enfrente, es difícil atajar, es difícil atajar. Entonces, la sociedad, el sistema educativo, los profesores de educación física, los profesores universitarios, debemos sacar la pelota de nuestra área y ponerla en el medio de la cancha. Y eso es con educación, sobre todo con educación emocional, con educación del dolor, con educación de las emociones, ¿sí? Con las percepciones sociales del dolor que tenemos, con la felicidad que tenemos. La felicidad no es igual en los jóvenes que en los adultos mayores, eso ustedes lo saben también, hay estudios sobre la felicidad social. Entonces me parece que en este tema del suicidio, la oportunidad que tiene Uruguay para pensarse en esto de la pandemia es, más allá de los casos, que siempre es importante tenerlos presentes, sobre todo el tema de la posvención en este país que es totalmente ignorado. No hay familias víctimas del suicidio como sí lo hay en otras partes del mundo, no hay amigos que sufren el suicidio como hay en todas partes del mundo. Parece que el suicidio acá en Uruguay es de la persona y de la familia más allegada y queda encapsulado ahí y ya está. Eso también hay que erradicarlo, porque la posvención, el trabajar con las familias de suicidas, no solo por las familias, sino que me parece importante también por el resto de las familias de la sociedad. Es decir, hay una visión, por ejemplo, en el País Vasco que trabajan con las familias en posvención, no solo para rescatar a la familia y que haga ese duelo necesario, sino que les muestra a las demás familias que ese evento pasa en familias normales, de normalidad. Porque nosotros los uruguayos sí pensamos que son todos locos los suicidas. ¿Se entiende? Y como son locos y en mi familia no hay locos, me quedo tranquilo. ¿Está claro? Entonces, hay otras partes, Francia también trabajó algo de eso, Dinamarca también trabajó. Al mostrar a que la familia salga y muestre, ¿sí? Nos muestra a todos, también ponemos alertas, no solo en nuestra familia, sino en nuestra comunidad, en nuestro edificio, en nuestra cooperativa, en nuestras clases en la universidad, claro que sí, en nuestra relación con nuestros compañeros de la vida, del club, de aquellos que tengan religión. Entonces me parece que el tema este es importante pensarlo también en términos emocionales, en términos de dolor, y también en temas, ¿por qué no?, de muerte. Esto de la eutanasia ahora que se está hablando, y del proyecto Pasqué, nos está negando a toda la sociedad de hablar un tema trascendental como es la muerte también, ¿no? De manejarlos. Todos tenemos derecho también a opinar sobre la muerte. En España es el segundo dolor que hay, es la muerte de un ser querido, ¿sí? De un familiar o de un ser querido. Hay un estudio de percepciones sociales del dolor de Viedma, Isabel Viedma, que una encuesta a 5.000 casos en España, la muerte por dolor es el segundo dolor que sufren los españoles. Con esto termino, no les planteé muchas cifras, les planteé más interrogantes o incertezas o hipótesis, como quieran llamarle, pero bueno, dejamos paso a las preguntas. Me parece importante esto que percibirse que la gente a partir de la pandemia se cuestiona muchos aspectos personales, yo, el del tú y el de nosotros. Y por acá dejo. Bueno, Pablo, la verdad que nos dejaste pensando mucho con tus interrogantes. Muy buena la analogía con la cancha de fútbol. Los uruguayos entendemos así. Nos simplificó el lenguaje. Pero qué cierto es eso, ¿no? Qué cierto que en realidad la pelota tiene que ser de todos los jugadores, no dejársela solo al arquero.
esto último que estabas diciendo de las familias, todos conocemos algún caso, y eso que decías, ¿no? De ese, a mí no me va a pasar porque en mi familia no hay locos. Eso de difundir la cantidad de familias que podemos catalogar como normales donde ocurre el suicidio. Creo que eso es doblemente bueno para la familia de los suicidas y para nosotros. Bueno, no quiero ocupar más, pero te quiero agradecer porque es necesario que desde nuestros equipos introduzcamos la mirada social. Nosotros tenemos que abrir bastante los abanicos y bueno, y eso nos contribuye, es doloroso y difícil de sobrellevar. No sé si estamos sobre la hora, pero me gustaría que si alguien quiere hacer preguntas o comentarios, creo que el profesor quería hacer algún comentario, que está por ahí. Pero bueno, a todos quienes quieran participar, ahí está. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, lo escuchamos bien. Bien, me pareció muy interesante la exposición de Pablo, en el sentido de decir, bueno, ¿qué características particulares ha tenido el suicidio en este fenómeno de la pandemia? Si nosotros observamos el análisis del suicidio en el Uruguay en 130 años de historia, hemos visto dos grandes picos, uno en 1933-1934, que llegó a una tasa de 17 por 100.000, y la segunda gran tasa se dio en la crisis del 2002. Si comparamos el sexo masculino con el sexo femenino, observamos una tasa 5-1 en el sexo masculino con respecto al sexo femenino. Y se da fundamentalmente en los mayores de 65 años, hombres. Ahora, ¿dónde las tasas son más altas en cuanto al lugar que ocupan la tasa de muerte? En los menores de 29 años ocupan el segundo lugar detrás de los accidentes en términos globales. Pero si desagregamos los accidentes, en accidentes de tránsito, accidentes domésticos y accidentes laborales, el suicidio pasa al primer lugar. Quiere decir que estamos frente a un problema mayor de salud pública. Ahora, es interesante considerar que en la mayor parte de los casos se vio asociado a crisis socioeconómicas, crisis de desempleo, donde los fenómenos sociales provocaron el aumento de las tasas. Fundamentalmente a expensas de Montevideo, porque cuando se dio el crecimiento de estas tasas, se dio en las zonas metropolitanas, mucho más allá de las zonas rurales. Ahora, en este caso, no hemos notado un aumento de las tasas en este periodo que vamos del año. Ese es un fenómeno que nos hace pensar, porque en alguna medida la población mayor de 65 años, adulta mayor, se ha visto recluida en sus casas, aisladas, con poco intercambio social. Y las tasas se han mantenido y han descendido. Claro está que tenemos que esperar la evolución a lo largo de todo el año. Pero por lo que hemos notado hasta el presente, no ha habido un aumento de las tasas de suicidio en este grupo de adultos mayores, donde las tasas sean más altas, y tampoco en los menores de 29 años. Eso nos hace pensar en alguna medida que si analizamos las causas de los suicidios, tenemos por un lado aquellos individuos con trastornos psicopatológicos que entran en depresión o que son esquizofrénicos o con problemas de alcohol, donde se dan finalmente, o aquellos que frente a sucesos vitales estresantes se desencadena un proceso depresivo que termina en la muerte. Vemos desde el punto de vista social que hayamos entrado en una anomia social que pueda estar provocando este tipo de fenómenos. Si vemos ciertos análisis, por ejemplo, de filósofos existencialistas como Jasper, decía que en la medida que tomamos conciencia de nuestra propia muerte,
decía así concretamente, si en cambio existiendo, estoy cierto en la conciencia histórica de mi existencia empírica, sentiría como que todas las cosas se orientan hacia ese aspecto patético de la existencia, en que el cercioramiento por el fin se haga manifestación de la misma. Yo creo que estamos frente a un fenómeno globalizado, que si bien no es nuevo en la historia de la humanidad, ya que hemos vivido múltiples pandemias, sí lo es en cuanto a las características globalizadas que vivimos y al gran intercambio social, que hace que tengamos que ser cautos, que esperemos el fin del año para ir sacando conclusiones con respecto a este tema, que es muy importante y trascendente. A propósito de esto, quiero decir que algunas universidades del mundo ya han iniciado un proceso de identidad digital, de nueva identidad digital, y han comenzado lo que se llama el Open Access, o sea, universidades abiertas, que están dirigidas no a aquellos actividad curricular formal, sino a la sociedad en su conjunto, donde se les da la posibilidad de tener acceso en forma informal y gratuita a procesos de formación y continentación de carácter emocional, ya que Pablo hacía referencia a lo emocional como que tenía que estar, y lo creemos fundamental, en los currículum, pero ya algunas universidades del mundo han iniciado un proceso de esto en forma informal, en lo que se llama la sociedad, dirigido a la sociedad digital. Creo que tenemos que reflexionar muy profundamente sobre el tema y finalmente con este análisis epidemiológico preguntarle a Pablo desde el punto de vista sociológico cómo ve el desarrollo de este proceso en algo ya dijo, pero en la pospandemia, la afectación en la pospandemia, lo que podría ser para mediados del año que viene si es que tenemos en la posvacuna. Yo quisiera, antes de contestar la pregunta, porque eso serían hipótesis y las ciencias sociales para las hipótesis nos ponemos unos lentes. Entonces, yo tengo varios pares de lentes acá, entonces las hipótesis que yo voy a dar son según los lentes que yo me ponga. Pero yo quiero reflexionar con ustedes también a una cosa que dijo Julio al pasar ahí, o dos cosas. Dijo muchas cosas, pero quiero detenerme en dos. Una muy simple que es verdad, 33, 34, el pico, 2002, el pico. Pero hay una cosa que no reflexionamos, que es lo más importante. ¿Qué pasó después de ese pico? Porque después del pico quedó el pico. O sea, eso es importante. Es como dicen, ay, en Castillo se muere mucha gente. ¿Y qué pasa en Castillo? ¿Quién se pregunta por qué pasó en la zona este del país? Que es una gran mentira. Es una gran mentira que en Castillos hay más suicidios. Nosotros juntamos todos los suicidios de los últimos 10 años por localidad. Todos. Tiramos eso contra el censo 2011, porque la única información que tenemos de cuánta gente vive en Castillo, en el Chuy, en Juan Lacase y en Chapicuí es 2011. Hicimos eso para el departamento de Rocha y Castillo no quedó ni en primer lugar, ni en segundo lugar, ni en tercer lugar, ni en cuarto lugar. No voy a decir cuáles son las localidades porque no importa. Lo que tenemos que preguntarnos como sociedad es ¿qué pasó ahí en 33, en Rocha, que se mantienen los suicidios constantes? ¿Qué cambios culturales, políticos, económicos hicimos en los últimos 30 años? ¿Se entiende? La segunda cosa que quiero reflexionar es, en Uruguay podemos jugar mucho con los números. Voy a compartir solo una tablita, miren, para ilustrar. Sí. Ahí tienen los datos de suicidio por grupos etarios. La segunda cosa que quiero, 2 minutos reflexionar, porque esto también es importante. No quiero decir que los suicidios en la adolescente o en la juventud en Uruguay no son importantes, claro que no. Yo digo que son muy importantes, pero eso lo digo desde el punto de vista de un juicio de valor, no una relación con los valores, un juicio de valor. Y sobre todo digo que el suicidio en Uruguay es importante por dos cosas. La primera, no le damos tiempo a la juventud de pensarse por segunda vez en la vida. Esos jóvenes que se van por suicidio, no le damos tiempo nosotros, los adultos, de pensarse. Le ponemos
barreras muy altas, le ponemos cosas a superarse, le ponemos un imperialismo de la universidad. Ojo que tengo 2 hijos universitarios y quiero que sean universitarios, ¿está claro? Pero ¿por qué no nos preguntamos si aquellos que quieren ser plomeros, si aquellos que quieren ser carpinteros, ¿por qué no la carpintería y la plomería? Y en segundo lugar, me parece que en términos de datos en Uruguay, si yo toco, es decir, si la franja etaria de 15 a 19, pongo los de 19 para arriba o para abajo, y si en vez de 20 corto 20, ahí me varían, porque son pocos casos, y la tasa me varía, ¿se entiende? Entonces, la afirmación de que la juventud hay un problema, sí, es un juicio de valor, yo lo sostengo siempre, porque la segunda cosa que pasa en el suicidio adolescente es que el problema está en la casa, ¿se entiende? Y el problema de la casa es social, y es de relacionamiento, y es de violencia. ¿Se entiende? Y eso es cómo nos formamos nosotros como padres, como seres humanos. Entonces me parece que es importante en esos dos sentidos. No los dejamos pensarse por segunda vez en la vida a los jóvenes, las estructuras, los soportes que tienen. Lo dice Boris Cyrulnik, los jóvenes tienen 2 grandes aventuras, la juventud, la sexual y la social. Se les complica entre los 15 y los 20 años. Entonces, de alguna manera tenemos que tener presente eso y saber todo eso. Entonces, eso de que los jóvenes es un problema en Uruguay, los números que tengo acá enfrente o los números que podemos tener, no sé si están así, porque son muy pocos casos, yo corto las franjas etarias para un lado y para el otro, entonces no quiero desestimar el problema, no quiero desestimarlo. Pero yo creo que tenemos un problema más grande con la tercera edad, otro problema más grande con la masculinidad, ¿sí? Y después el tercer problema sería con la juventud, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, y aparte eso de manejar, el otro día me peleé con una colega de ustedes que se llama Alicia Canetti, en el buen sentido, ¿no? Ustedes la conocerán, porque bueno, la probabilidad del evento de un cáncer de la juventud es muy menor. Entonces, digamos, me parece que es menor que la tercera edad, en principio, capaz que ustedes saben más. Entonces, decir que el suicidio es la primera causa o la segunda causa en la juventud, bueno, porque los otros eventos de muerte en la juventud capaz que están menos presentes, ¿se entiende? Entonces, hay que pensar un poco más. Con esto no vuelvo a repetir por 4ª vez, no estoy diciendo. ¿Qué va a pasar con los suicidios? Yo creo que los suicidios, la pandemia los va a acelerar un poco. Los va a acelerar un poco, contestando la pregunta de Julio. Creo que no sé si este año, creo que el año que viene, porque las condiciones económicas también no las quiero obviar. Claro que sí, claro que sí. Pero también hay condiciones sociales, culturales, emocionales, psicológicas, de violencia de género. Esto es todo un combo. Entonces yo creo que este año los suicidios vamos a andar en 700, 730 como el año pasado. Se va a mantener. Lo que sí tenemos que observar es que tuvimos un periodo que se achicaron bastante, que lo vamos a ver, y después en el resto del 2020, de este año, se aceleraron. ¿Sí? El año que viene yo creo que los suicidios van a estar también en situaciones extremas. Ya nos estamos acostumbrando a hablar de los 700 casos. Porque seguimos pensando en políticas sanitarias. Seguimos pensando en poner más arqueros. Y en realidad la sociedad nos agranda el arco. Ponemos 2 arqueros y nos agranda el arco. Nos perdemos la oportunidad de pensar en operadores, no en preventores, sino en operadores de temas más sociales, de empezar a manejar estos temas, de las emociones, de los vínculos, de la muerte, no de manejarlos todos, pero aquellos que querramos manejarlos. Sacar el tema de la eutanasia no solo del médico, poner el tema de la eutanasia también en el paciente, en la familia, y en la sociedad general, o el suicidio asistido. Entonces, contestando un poco lo de Julio, yo creo que todo indica que este año vamos a estar en cifras similares al año pasado, lo que para nosotros en la interna es un aumento importante, porque tuvimos 2 meses de quietud de suicidios, lo vamos a ver, 30% en 2 meses es importante, y después, el año que viene creo que va a haber, sí, condiciones económicas, culturales y sobre todo psicológicas para que aumenten, sobre todo, ojalá me equivoque en edades más tempranas, ¿no? En masculinos más temprano. Ahí capaz que le doy un poco la razón a Julio, entre los 20 y 30 años masculinos, yo creo que vamos a tener un salto importante el año que viene. Porque la pérdida de empleo fue a todas las edades, pero la oportunidad de ingresar al mercado laboral de los jóvenes, no solo el mercado laboral, el mercado educativo, porque una crítica que tengo en la interna con la universidad o con la Universidad de la República es que hay muchos jóvenes que están quedando afuera, ¿sí? Una tasa de deserción importante,
¿sí? Yo trabajo en el Cure también, en el interior, en Maldonado y en Rocha, y ahí se ve la situación también. Y eso genera desvínculo, genera otras situaciones. Nada más. Bueno, muchas gracias. Estamos súper pasados de tiempo, 15 minutos. Bueno. Así que, muchísimas gracias. Digo porque tenemos que cerrar y todavía queremos que participe la última persona que pidió la palabra, que es Jacqueline. Así que cerramos con la intervención de Jacqueline y les agradecemos especialmente a Pablo, Gabriela e Irene. Les agradecemos muchísimo lo que han aportado en el día de hoy y todo lo que nos han dejado pensando. Los invitamos para la próxima, que es el 17, jueves 17 de diciembre, y con eso cerramos este año. Así que bueno, le vamos a dar la palabra a Jacqueline y les agradecemos la presencia y la permanencia ahí, y especialmente a los invitados que han sido muy ricas sus intervenciones. Adelante, Jacqueline. Bueno, qué responsabilidad cerrar. Muchas gracias por la actividad y a los expositores. Yo quería compartir algunas reflexiones, sobre todo a partir de la última intervención de Pablo. No pude participar de toda la actividad, que me parece muy rico el aporte para nosotros desde la medicina familiar y comunitaria, incorporar una mirada interdisciplinaria. Y me quedo con tres cosas que quisiera compartir de mi reflexión, que creo que pueden ser útiles para el colectivo nuestro en particular. Una, el dimensionar el suicidio como un fenómeno social. Creo que el suicidio es algo que siempre nos vulnera mucho como profesionales, nos cuestiona, y tenemos por nuestra desviación, incluso cuando nosotros propendemos a una especialidad integral y que abarca el enfoque familiar y comunitario, tenemos de una marca de origen de un enfoque individual y biologicista, y tendemos a hacer un análisis individual y abrirnos y cuestionarnos en los procesos de determinación desde una dimensión social. Creo que es imprescindible incorporar esta mirada de lo familiar en el análisis, ¿no? Porque nosotros en el análisis de los vivos, digamos, ya sea en la salud o en la enfermedad, la medicina le cuesta mucho incorporar el contexto, y mucho más en la muerte también, ¿no? O sea, ahí vamos mucho más a lo que es el caso y la persona, y perdemos de vista el resto. Y para comprender mejor y poder actuar mejor en la prevención, creo que eso es imprescindible, y que tenemos que ahondar por ahí. Lo otro es el hecho de que creo que desde el punto de vista epidemiológico, y tomando esta dimensión de lo social desde una perspectiva de epidemiología crítica y trascendiendo lo que es un análisis puramente cuantitativo, creo que es una oportunidad para complejizar el análisis, salir de una mirada puramente por estratos de edad, y justamente incorporar lo que es el contexto, ver si el contexto de las situaciones de suicidio en el periodo 2021, en el que se estima el cambio, o incluso en el 2020, es el mismo que de años anteriores. Y más que yo quiero poner sobre la mesa, más que las diferencias por generaciones, la cuestión de género. Pablo está diciendo que puede haber un incremento en los hombres. Yo creo que desde el punto de vista contextual, familiar y social, ha habido una gran afectación de las mujeres en este periodo. No digo con esto que eso necesariamente se refleje en suicidios, pero creo que sí es interesante observar particularmente el comportamiento del fenómeno en términos de género. Y bueno, y finalmente esta cuestión de identificar esta cuestión de lo colectivo como un espacio de autorreconocimiento. Me quedo con esto, como con las otras cosas, como para ir a reflexionar y a estudiar. Son cosas que de pronto uno alguna vez las ha leído, las ha pensado, pero creo que no las tenemos tan incorporadas en el día a día. Cuando pensamos, nosotros hacemos un análisis de redes, familiares, sociales, lo pensamos más en una lógica de recursos protectores,
pero no tanto en relación con la construcción del sujeto, de la persona. Y creo que ahí tenemos una beta como para profundizar en la reflexión sobre nuestra práctica y en posibles oportunidades de acción desde la medicina familiar y comunitaria. Simplemente dejar expuesta mucha ignorancia en torno a esto y más que nada líneas para las cuales creo que tenemos oportunidad de reflexionar y estudiar, y muchas gracias nuevamente. Excelente, excelente la actividad, nosotros estamos muy conformes, así que bueno, reiteramos la invitación para el 17 de diciembre. También nos invitamos para una que hay mañana, que es sobre vacunas. La actividad es de 10 a 12, así que nos esperamos ahí. Muchísimas gracias, nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias.